¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase, tranquilo, todo va a estar bien? ¿Cuántos han escuchado eso? Muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Todo va a estar bien. Es más, hasta se ha compuesto una canción, ¿no? Todo va a estar bien, everything be alright, ¿no? ¿Ha escuchado? ¿O escuchó la versión Everything be alright, ¿no? Porque también ha sacado esa otra versión, ¿no? De los que no saben el inglés y están diciendo otras cosas, ¿no? La verdad es que hay muchos que han dicho esa frase, todo va a estar bien, pero yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que por solo decirlo, todo va a estar bien, de verdad todo va a estar bien? ¿Cuántos creen que es por solo decir, todo va a estar bien, usted sabe que va a estar bien? ¿Cuántos lo creen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Wow! Son hartos. Bueno, pues yo voy a compartirles hoy que existe una gran diferencia entre el pensamiento positivo y lo que es la fe. Por eso he titulado el tema de hoy, fe versus pensamiento positivo. Porque muchas veces nosotros creemos que solo por pensar o decir, ya está, ya la arreglamos, ya está, funcionó, todo va a salir bien. Pero hoy vamos a aprender que no es la forma correcta. Hay mucha gente que para ser un poquito más cristiano, de la buena onda, de la nueva época, estoy en lo apostólico, en lo profético, entonces ahora yo empiezo a declarar, ¿no? Y gente que empieza a pensar o decir, porque yo declaro, yo decreto, esto va a funcionar. Pues en realidad no es la forma correcta. ¿Sabe qué? Lo cierto es que en la Biblia no existe esta palabra. En realidad, en toda la Biblia, un solo versículo está la palabra declaras. La palabra declara es una sola vez en toda la Biblia. Y eso se encuentra en el libro donde está el libro de Primera de Samuel, donde encontramos de que está la esposa filistea de Sansón. No se da el nombre, pero era la esposa filistea de Sansón, cuando Sansón da un acertijo para poder tener la dote para la esposa, y de pronto ella le dice, tú no me amas porque no me declaras el enigma que le diste a los hijos de mi pueblo. Es la única ocasión en toda la Biblia que se utiliza esa palabra, declaras. Sé que el movimiento neoapostólico y profético ahora utiliza y exagera en el uso de esta palabra, declaras. Porque yo declaro, yo decreto, yo digo, yo defino. Y en realidad no nos damos cuenta. Creemos que porque son predicadores de la palabra los que están diciendo esto, debe ser bíblico. Y eso es porque no entramos en el estudio de la palabra. Usted sabe, yo no estoy en contra de lo apostólico porque soy apóstol. No estoy en contra de lo profético porque soy profeta. Pero sí estoy en contra de las falsas enseñanzas que hacen personas que por usar el grado ministerial que Dios ha dado, confunden a la gente. Y sabe que lamentablemente el humanismo ha entrado en muchas iglesias. Porque esto de declaro o decreto es parte del humanismo, porque solo está enseñando una declaración de pensamiento positivo que está muy alejado de la realidad bíblica. ¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, el hecho de decir algo y agregarle la palabra declaro no la va a convertir en una ley espiritual. Digan conmigo, el declararlo no lo convierte en una ley espiritual. Por lo tanto, no necesariamente se va a cumplir. ¿Me entiende? Quiero que veamos en la Biblia la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 21 y vamos a leer los versículos 18 al 22. Por temas de tiempo voy a correr un poquito porque no es primer domingo, no nos quedamos mucho y muchos están apurados porque dicen quiero ir a comer chuleta de chancho. Entonces vamos a Mateo capítulo 21 versículos 18 al 22. Vamos a usar Reina Valera. Controles, vamos a usar Reina Valera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
Y viendo una higuera cerca de camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto, lo de la higuera, sino que si este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, le será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Quiero que podamos entender la enseñanza de Jesús a sus discípulos. ¿Qué sucedía? Vamos a ver lo siguiente. Número 1, para que las palabras tengan ese poder y esa autoridad, nosotros tenemos que tener en cuenta mínimo 3 aspectos. Número 1, Jesús estaba enseñando que se debe evaluar la realidad, el entorno, el momento, la situación que se está viviendo. Ahí Jesús dice cuál era la realidad. Número 1, que él tenía hambre. Había una necesidad en Jesús, él tenía hambre. Lo segundo es que él fue a buscar, dice, en una planta que se supone debería tener frutos. Entonces, lo que él estaba enseñando a sus discípulos es que antes de decir cualquier palabra, no tenemos que decirla por decirla. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que se tiene que evaluar la realidad. Es decir, antes de decir cualquier cosa se debe pensar las consecuencias que trae el decir esas palabras. ¿Cuál fue la consecuencia de haber dicho esas palabras a la higuera? ¿Qué pasó con la higuera? Se secó. Amado, muchas de las palabras que tú lanzas pueden secar vidas. Por eso es que Jesús estaba enseñando a tener primero un entendimiento de la realidad. Cuando vemos esta misma situación contada desde otra óptica, hablando de otro evangelio, encontramos, por ejemplo, que el apóstol Marcos da un poco más de detalle, porque en el libro de Marcos dice: Jesús fue a buscar higos aunque no era tiempo de higos. Fíjese, es como que usted quiera buscar mandarinas en enero. Usted no va a pillar mandarinas en enero, ¿no es cierto? O es como que quiera pillar sandía en diciembre, o encontrar mango en febrero. Entonces, nosotros sabemos la temporada en la cual cada árbol da su fruto. Entonces, no es que Jesús era un loco que estaba yendo a buscar higos en la temporada donde él sabía que los higos no están dando el fruto. Simplemente que Jesús estaba queriendo enseñar una verdad espiritual. Por supuesto que Jesús sabía lo que estaba pasando. Él quería preparar a todos sus discípulos para lo que venía. Él estaba dándole una de esas enseñanzas espectaculares con la práctica. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús enseñaba era para que la gente pueda aplicarlo a su propia vida. Entonces es necesario, número 1, de que nosotros podamos evaluar el entorno, evaluar la realidad que estamos viviendo para poder, antes de lanzar las palabras, tenemos que ser conscientes de eso. Es, por ejemplo, nosotros vemos que hay mucha practicidad en poder dar ejemplos. Yo vi el otro día un TikTok que me causó mucha gracia. La mamá estaba queriendo que el niño coma verduras, y le da la cucharita con las verduras y el niño cierra su boca y dice, entonces la niña agarra un muñequito y le hace al muñequito, y obviamente el muñeco no come, así que lo agarra al muñeco y luego le ofrece la cuchara y el niño. ¿Por qué? Porque el niño entendió. Dije, si al muñeco le dieron piña por no comer, a mí me toca lo mismo. Entonces, mejor como. Entonces, hay ciertas enseñanzas prácticas que no necesariamente tenemos que pasarla, tenemos que verla. Entonces, Jesús sencillamente estaba enseñando a los discípulos: si no das fruto,
nadie se sirva de ti. Y dice que la higuera se secó. ¿Cuál era el mensaje para los discípulos? Yo no me pienso secar como esa higuera, así que mejor voy a evangelizar a ver a dónde gano, porque yo no pienso estar seco como la higuera. Había una enseñanza, pero la enseñanza específica que Jesús estaba dando en este momento era sobre el poder de las palabras. Porque en ningún momento Jesús maldijo la higuera. Simplemente le dijo: por cuanto no hay fruto, nadie más se sirva de ti. Nunca más. No le dijo: te maldigo, te secas en esta hora. No pasó eso. No existe en ninguna de las versiones. Pero sí estaba enseñando lo peligroso que son las palabras. Por lo tanto, los discípulos estaban allí escuchando, viendo, observando y aprendiendo una lección práctica. Entonces debes tener mucho cuidado con las palabras que lanzas, porque muchas veces en un momento de enojo, de rabia, de ira, de descontrol, nuestros labios pronuncian macanas, dicen burreras. Yo no voy a pedir que levante la mano, pero más de uno estoy seguro que en un momento de enojo le dijo: te odio a alguien. Y no es que odia la situación, sino que no odia a la persona, pero en un momento de rabia, de enojo, de ira, dice: te odio. Y a veces eso empieza a calar y a dañar. Yo vi varias personas que en un momento de desesperación, cuando el familiar está bastante enfermo, dice: miércoles que estoy gastando tanto, ¿cómo no se muere? Un solo gasto de una vez. Y yo le digo: no es que me lo estoy inventando, lo he escuchado. Y no es que esa persona quiera que su ser querido se muera, sino que sencillamente en un momento de desesperación no pensó y soltó ciertas palabras que están haciendo daño. Por lo tanto, Jesús estaba enseñando a los discípulos a tener demasiado cuidado con las palabras que lanzamos, porque esas palabras pueden dar vida o pueden traer muerte. Número 2, necesitas ser consciente de tus palabras. Fíjense la segunda parte del versículo 19. Versículo 19, la segunda parte. Le dice: y dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y dice: y luego se secó la higuera. Cuando Jesús dijo: nunca más nazca de ti fruto, Él estaba muy consciente de las palabras que había dicho. Él estaba consciente porque Él estaba esperando las consecuencias, o sea, que se secara la higuera, para que pueda enseñar a los discípulos lo que sucede con las palabras cargadas de fe. Porque una palabra cargada de fe trae una gran consecuencia espiritual. Esta enseñanza práctica era necesaria darle a los discípulos para que ellos comprendan claramente el poder de las palabras que vienen con fe. Y no estoy hablando de positivismo, porque mucha gente se levanta y dice: hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, y le va de la patada, hermano. Y no es que parece que algo me faltó. Ahora, cuando tú ves esta consecuencia de que se secó la planta, tal vez tú puedes decir: pero ¿cómo Jesús va a matar una planta para dar una enseñanza? ¡Qué crueldad! ¡Qué Dios tan malo! ¡Wow! Bueno, pues veámoslo de otro punto. ¿Cuántos creen que fue cruel que se haya secado la higuera? A ver, ¿cuántos creen que fue muy cruel que se haya secado la higuera? ¿No? Vaya, pues entonces que todas las plantas. No, fue cruel que se haya secado la planta, ¿no es cierto? Pero quiero que lo veamos de otra manera. ¿Qué preferirías tú? ¿Que muera una planta o que muera una persona? ¿Acaso no vale la vida por igual? ¿Por qué ahora cambia tu concepto de valor? ¿Por qué ahora sí en tu pensamiento: no, que se muera la planta, no voy a morir yo? ¿Ah? ¿Se da cuenta que de acuerdo a la situación cambiamos nuestros valores? Porque sí te pareció cruel que haya muerto la planta,
Pero cuando te digo que prefieres, que muera una planta o que muera una persona, ya tú prefieres que se muera la planta. Es que la planta no tiene hijitos que la vayan a extrañar. Pues sí, porque también se reproducen. ¿Ah? O te pongo otra. ¿Qué preferirías tú? ¿Que dentro de una guerra muera una persona o miles de inocentes? Hola. Esa sonrisa de culpabilidad, ¿no? ¿A quién mandamos? Mandémoslo al expresidente, Dios. Que vaya en representación de nuestra nación. ¿Ah? Ah, qué maldad. Muchos están, wow, buena idea, ¿no? Hermano, dése cuenta que antes, cuando tú lees la Biblia, tú vas a encontrar allí, por ejemplo, en el enfrentamiento que había entre los filisteos y el pueblo de Israel. Dice la Biblia de que el filisteo, conocido como Goliat, él decía: denme uno de su ejército que venga y se enfrente conmigo. Si me vence, todo este pueblo va a ser su esclavo. Pero si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos. Para evitar toda muerte de un sinfín de inocentes, preferían que muera uno. Y estaban buscando ese uno. ¿Y quién fue el valiente que fue a enfrentarlo? Ah, sí, se conoce la historia. David fue el que fue a enfrentarse. Pero fíjense que muestra de que se prefiere que uno muera a que mueran miles. Por lo tanto, quítate ese juicio de valor de pensar de que Jesús era malo y que prefirió que muera una planta a que mueran las personas. Entonces, Jesús estaba justamente sacrificando a una planta para evitar que el poder de las palabras cargadas con fe pueda dañar a cientos de miles de personas. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros cargamos nuestras palabras de fe y las lanzamos libremente. Podemos dar, como digo, vida o podemos dar muerte. Las palabras cargadas de fe tienen tanto poder que son peligrosas en nuestros labios. Acompáñeme al libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 4 al 9. Santiago capítulo 3 versículo 4 dice: mirad también las naves, aún tan grandes y son llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, ¿qué cosa? La lengua, digan conmigo, la lengua. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Y dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y así ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Ahora entiende por qué mucha gente cuando habla veneno. Porque la escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. No sirve de nada que te cortes la lengua. Lo que tienes que hacer es cambiar el corazón. Para que las palabras sean cargadas de fe, no necesitas pensar positivamente. Necesitas creer que Dios está en el control de las cosas y que va a incluso controlar tu corazón. Lo que Santiago nos trata de explicar con tanta claridad no era desconocido para Jesús. De hecho, yo creo que Santiago deja esta enseñanza justamente porque entendió lo que Jesús les había enseñado con la lección de la higuera. Que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Porque, vuelvo a repetir, el positivismo no afecta a la gente. Sin embargo, la fe sí aplica y afecta lo demás. Número 3, aplica fe a tus palabras. Entonces, número 1 le dije, ¿qué cosa?
evalúe la realidad. Antes de hablar, observe. No suelte la palabra así por así. Número 1, evalúe la realidad. Número 2, ¿qué le dije? Sea consciente de sus palabras. Debe saber que las palabras tienen su efecto, sea positivo o negativo. Entonces sea consciente de sus palabras. Y número 3, aplique fe a sus palabras. Versículos 20 y 21. De Mateo capítulo 21, versículos 20 y 21. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Te das cuenta que Jesús estaba en el control de la situación? ¿Te das cuenta por estos versículos que Jesús estaba esperando que la higuera se seque para enseñarle a los discípulos lo que significa el poder de la palabra? Lo que significan las consecuencias de nuestras palabras. El poder que tienen las palabras que son dichas con fe. No con pensamiento positivo, sino con fe. Entonces Jesús fue claro en marcar la diferencia entre lo que es la fe y los pensamientos positivos. Como le dije hace un momento, el humanismo ha entrado en las iglesias. Por eso el humanismo le enseña a la gente a hablar mucho sobre el pensamiento positivo. La Biblia no nos enseña sobre pensamientos positivos, sino que nos enseña sobre la fe. Y la fe va casada con un componente que el positivismo no tiene. El positivismo carece de este componente. ¿Cuál es ese componente? La dependencia de Dios. El positivismo tiene a Dios afuera, pero la fe tiene a Dios sobre el control de todas las cosas. Esa es la diferencia entre hablar con fe y hablar solo positivamente. El pensamiento positivo nos enseña que basta con decir que las cosas van a suceder y va a pasar. Eso es lo que nos dice el pensamiento positivo, pero eso no es cierto. Por ejemplo, si un estudiante dice: este año voy a pasar de curso con las mejores notas, y se repite eso todos los días durante todo el año: este año voy a pasar con las mejores notas, este año voy a pasar con las mejores notas, y me levanto en la mañana y este año voy a pasar con las mejores notas. Pero el estudiante no va a clase, no presenta las tareas. ¿Cuántos creen que a fin de año él va a pasar con las mejores notas? No, porque el decirlo no va a hacer que suceda. El pensamiento positivo de decir solamente no va a hacer que suceda nada. Entonces, por más que el estudiante todos los días se repita a sí mismo y se mire al espejo y diga: este año voy a pasar con las mejores notas, no va a pasar nada, porque no está aplicando fe a esas palabras, es solo pensamiento positivo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que la fe nos hace accionar. La fe nos lleva a accionar de alguna manera. Nos lleva a salir de la zona del confort y hacer lo necesario para que podamos conseguir lo que estamos deseando. ¿Qué tendría que hacer este alumno? Este año voy a pasar con las mejores notas, así que me voy a aplicar, voy a hacer las tareas, voy a llegar temprano, no me voy a faltar a clases, no voy a poner excusas. Entonces, sí, esa declaración: este año voy a pasar con las mejores notas, se convierte en una realidad porque le aplicó fe a esa palabra. La fe te lleva a la acción. La fe te lleva a salir de tu forma de confort. La fe te lleva a salir del lugar donde estás y ir a conseguir lo que tú estás anhelando. Entonces hay una gran diferencia entre solo decirlo. No basta con decir: yo declaro que este año voy a pasar con las mejores notas. No, hay que aplicarle fe. Y la fe implica que yo me ponga a hacer mi parte para que las cosas puedan suceder. Amén. Ahora, fíjese lo interesante. La fe nos hace accionar, nos lleva a salir de esa forma
de esa zona de confort y nos hace hacer lo necesario para cumplir lo que deseamos. Eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos cuando Él les dijo: si tuvieres fe y no dudareis. Fíjense el versículo 22, dice: y todo lo que pidiereis en oración, nuevamente digo, creyendo, dice, lo recibiréis. Entonces tiene que ver con la dependencia que yo tengo de Dios. Yo aplico fe a mis palabras y por lo tanto se va a cumplir porque voy dependiendo de Dios. Voy haciendo las cosas que el Señor me muestra en su palabra para conseguir lo que yo he deseado. Si yo digo quiero comprarme un vehículo este año, tengo que comprarme, sí, porque es que ya el mío está viejito y ya no me sirve mucho, mucho se para, mucho se frega, en cada semáforo me tienen que empujar porque está fallando. Entonces bastará con que yo diga: el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me proveerá, porque escrito está: Jehová Jireh es mi proveedor. Y ahora voy a ayunar y voy a orar hasta que el Señor me dé un nuevo auto. Ya está. Yo declaro en el nombre de Jesús, por esa palabra, que Él concede los deseos de mi corazón, y mi corazón dice: yo quiero un auto nuevo, entonces lo recibo, Señor. ¿Eso funciona? ¿Hola? ¿Eso funciona? No funciona, porque aunque estoy utilizando versículos bíblicos, estoy trabajando con el humanismo, con pensamiento positivo, manipulando la palabra, porque no estoy aplicando fe. ¿Cómo aplico fe a esa palabra? Junto con la declaración de la Biblia, yo tengo que trabajar, yo tengo que administrar bien mis recursos, voy a tener que ahorrar y pedirle a Dios que me ayude a ser un buen administrador para que pronto yo pueda comprar ese vehículo. ¿Me estoy haciendo entender? El gran problema de hoy en día es que la iglesia se ha entrado el humanismo y la gente utiliza, mejor dicho, malutiliza los versículos de la palabra, queriendo manipular a Dios. Por eso mucha gente se decepciona, se enoja con Dios. Oh Dios, yo creí en ti, creí en tu palabra, yo declaré tu palabra, no pasó nada. Quizás Dios no existe. De repente Dios no me escucha, o de repente esa es una mentira de los pastores y por eso no existe. No, mi hermano, no, mi hermana. No podemos permitir que el humanismo entre en nuestras vidas manipulando la palabra. Hay que aplicar fe a las declaraciones. Hay que depender de Dios. Hay que aplicar fe, no positivismo. Estamos viviendo días peligrosos, hermanos, porque hay muchas iglesias donde se enseña el positivismo. Venga, hermano, aquí, venga, usted pase al altar, siembre aquí, y dice la palabra: el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Pero si usted siembra abundantemente, oh, Dios le va a bendecir. ¿Cuántos quieren su casa nueva? Venga y siembre. Hermano, manipulación, humanismo. Y hay muchos indoctos que no estudian la palabra, que se creen esas palabras, que porque le leyeron un versículo bíblico. Lo siento, amados, pero Satanás se conoce muy bien la palabra y la manipula para engañar, porque escrito está que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Y esto es ¿por qué? Porque la gente deja de depender de Dios. La gente deja de creer en Dios y confía mucho en el ser humano. Hola. Ay, yo pensé que se me habían ido. Tanto silencio me asustó. ¿Alguien está aprendiendo algo nuevo? ¿Le sirve? Pues para que realmente le sirva, tiene que aplicarlo en su vida. Quite el pensamiento positivo. Por más que vaya aplicado a un versículo bíblico, usted tiene que aplicar la fe. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. No basta con que vengas y te sientes y escuches la palabra cada fin de semana. Tienes que ponerla en práctica, porque poner en práctica es activarla en fe. ¿Te vas a equivocar? Desde luego. Nadie puede hacer las cosas bien a la primera. Y aunque hayas hecho una y otra vez, ¿te vas a equivocar? Sí, somos humanos, tenemos errores, nos equivocamos. Pero cuando aplicas la fe a toda tu vida, entiendes que hay un Dios que puede restaurar. Entiendes que hay un Dios que puede sanar. Entiendes que hay un Dios que puede resolver toda tu vida, ordenarte y seguir adelante sin sentir la acusación que el diablo quiere que tú tengas.
Por eso es que tienes que aplicar fe. ¿Cuántos alguna vez han cometido un error, lastiman a alguien, le piden perdón y de pronto viene ese pensamiento? No, no me perdonaste, mentiroso. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? A ver, levante su mano, sea honesto. Ok. Te digo, eso no funciona con Dios. Porque cuando tú le pides perdón a Dios, específicamente la palabra del Señor dice que Él se olvida y tira todos nuestros errores y pecados a las profundidades del mar. Por lo tanto, cuando tú cometes un error y le pides perdón a Dios, debes aplicar la fe para creer que Él te perdonó. Y ya no tienes que sentir la acusación y tienes que seguir adelante, porque la palabra de Dios dice que Él te perdonó y tiró todos tus errores a las profundidades del mar. Por lo tanto, ante Él tu currículum está limpio. Y entonces te levantas con poder, con autoridad, y cuando el diablo venga a decirte, oye, pero cállate la boca, porque mi Padre me perdonó. Y sigues adelante. Pero cuando no le aplicas fe a eso y el diablo viene y te dice, ay, sí, qué desgraciado que soy. No merezco ir a la iglesia. Me voy para no contaminarlos. Y se van. Porque no aplicaste fe a lo que leíste. La fe tiene que ver con creer. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú no crees lo que Él te ha dicho, lo que está escrito en su palabra, entonces tú no estás viviendo un cristianismo verdadero. Te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Y esto era lo importante que Jesús estaba enseñando. Por eso Él prefirió que muera una planta para que no mueran vidas en desconocimiento de la palabra. Y le enseñó a los discípulos lo poderosa que es una palabra cargada de fe, creyendo que Dios está escuchando y va a dar fruto. Entonces es necesario, amados, que tengamos que dejar de lado el pensamiento positivo y empecemos a caminar en fe. Amados, no se trata de solo hacer declaraciones basadas en pensamientos positivos. De alguna manera ayudan a que la gente se tenga un mejor ánimo, sí. El pensamiento positivo, sí. Porque yo veo cada feo que se mira al espejo y dice, ay, que soy lindo. Se la cree, hermano. Se la cree y se siente bien. ¿No ve? Y las mujeres también le hacen bien porque hasta canción le han puesto, ¿no? El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso, ¿no? Así que, feliz, ay, qué lindo que soy feo. Y se la cree, pensamiento positivo. ¿No es cierto? Y ahí está la salmista Laura León cantándole eso. Ay, decime oso, decime oso. Yeah. Entonces tenemos que creer, amados, de que la palabra debe causar un efecto en la gente que la escucha. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que decimos. Evaluemos primero la realidad. Seamos conscientes del efecto que va a producir esa palabra y antes de soltarla apliquémosle fe, sabiendo de que lo que digamos va a ser respaldado por el Señor. No quiero que levante la mano, pero ¿cuántos se acaban de dar cuenta que por mucho tiempo han estado obrando en su propia vida solo con pensamiento positivo? Que muchos hemos estado simplemente haciendo declaraciones queriendo manipular a Dios, porque la Biblia dice, tu palabra dice, tú lo dijiste, pero no hemos aplicado fe, no hemos hecho algo para que eso de verdad se haga realidad. Si estás en ese grupo, ahora es el tiempo de decirle, Señor, gracias por haberme abierto los ojos. Gracias por haberme sacado de ese engaño, de esa mentira, para que a partir de hoy mis palabras estén cargadas de fe. Y a partir de hoy yo iré con tu palabra, creyendo en ella para que hayan los milagros. Porque Jesús les dijo, cualquiera que dijere esto y no dudare en su corazón, sino que crea todo, ¿qué dijo? Todo lo que pidas en mi nombre te será hecho. ¿Necesitas un milagro? Perdón, no vayas con tu cara de humildad a llorarle con tu cara de pobrecito al Señor.
Ay, Señor, tú sabes cuánto sufro, Padre. Cuántos años soltero, Padre. Se me está yendo el tren. Ya se me va el avión, Padre. Ten misericordia de mí, Señor. Ay, pobre de mí. Tu palabra no dice que nací solo para ti. Hermano, no vas a lograr nada con eso. No vas a lograr nada con eso. Lo que vas a lograr es lástima. Y no lástima de Dios, lástima de la gente. Y eso por poner un ejemplo, porque hay otros ejemplos de gente que le pide por su economía, por la salud, por tantas cosas. Hay gente que está enfermo, pero año redondo. Ay, Señor, mira, ya cuánto tiempo con esta enfermedad y no sano, Padre. Ay, mira mi economía, ya estoy esca, tanto remedio, Señor. Y el de la farmacia está millonario, se compró un auto nuevo con todo lo que yo compro, Señor. Porque es una realidad. Pero si tan solo aplicaras fe, decirle: Padre, yo no acepto esta enfermedad, porque escrito está que tú enviaste a tu Hijo y desde la cruz del Calvario Él llevó toda dolencia y toda enfermedad. Padre, yo creo esa palabra, me apropio de esa palabra y en el nombre de Jesús reprendo esa enfermedad. No la quiero dentro de mí, la echo fuera. Si estás con una crisis económica, también, pero aplícale fe, cree. Porque el que cree, todo lo que pida en mi nombre le será hecho. Hermanos, es tiempo de activar nuestra fe. Es tiempo de creerle. Es tiempo de dejar de jugar a ser cristianos y ser cristianos genuinos. Que pongamos en práctica la palabra. Que creamos las verdades, las promesas que están en la palabra. Ay, apóstol, si usted supiera, es que me han hecho mal, me han urijuao. Para mí que me han hecho brujería, porque mire cómo estoy. O sea que la brujería es más fuerte que Dios. Tiene más poder y más autoridad que Dios. Eso es lo que tú me estás diciendo cuando crees que, ay, es que parece que me han hecho brujería. Te lanzaron brujería. ¿Y qué? Hermano, maldición de Sucha no mata caballo. Porque escrito está en la palabra que aunque me dieran a beber cosa mortífera, dice el Señor, nada me dañará. Quizás te da diarrea un rato, ¿no? Pero no te vas a morir. Porque te dieron una cosa fea, una cosa fregada, con veneno. No importa. Un momentito te hará daño, pero no te va a matar. Porque tienes que aplicar fe a la palabra que leíste. Así que no le des lugar a que, ay, parece que me han embrujado. Es que encontré un ataúd allá afuera de mi casa. Ay, parece que me odian. Sal, he pillado ahí en mi casa. Hermano, a mí me han tirado animales muertos, me han tirado sal, me han tirado un montón de cosas. Yo voy, lo barro, me río. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu sangre soy limpio. Esto está hecho afuera. Listo. Aplica fe a tus palabras.